Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad continuaremos con nuestras clases de estática. Hablaremos sobre una temática muy importante que corresponde a los centros de gravedad o centroides. Podemos decir que la atracción ejercida por la Tierra sobre un sólido rígido puede representarse mediante una fuerza única W. Esta fuerza, llamada peso del cuerpo, está aplicada en el centro de gravedad. El centro de gravedad, por lo tanto, es un punto imaginario donde podemos concentrar toda la fuerza que ejerce el peso del cuerpo, por lo cual puede ser usado para generar condiciones de equilibrio. En la figura vemos una placa rígida suspendida de su centro de gravedad. Como podemos apreciar, el apoyo ejerce una fuerza W', de tal manera de que W' va a ser igual a W. Y de esta forma se sostiene o se garantiza el equilibrio de la placa. Cuando se desplaza la posición del centro de gravedad, se genera un momento. En la figura 2, o en la imagen 2, podemos apreciar cómo se ha desplazado el centro de gravedad, una distancia. El producto de la fuerza por la distancia nos genera un momento o una tendencia al giro. Cuando la fuerza cae dentro del cuerpo, apenas dejamos de aplicar nosotros la carga, este vuelve a su posición estable. Sin embargo, cuando la fuerza aplicada se desplaza por fuera del cuerpo, se pierde la condición de equilibrio y el momento va a hacer que en este caso él gire, hasta que alcance nuevamente otra posición de equilibrio. Para los objetos rígidos de densidad uniforme, el centro de masa o centro de gravedad coincide con el lugar geométrico del centroide. Por ejemplo, en el caso de esta circunferencia, el centro de gravedad y el centroide están en la mitad de ella. Lo mismo ocurre para el caso de este cuadrado. Observemos este caso especial de un anillo donde el centro de gravedad está ubicado en un lugar en el espacio donde no hay cuerpo. En el caso de un triángulo, el centroide se ubica a una distancia de 1/3 de la altura medido desde la base y corresponde a la intersección de los vértices con el punto medio del lado opuesto. Pasemos ahora a analizar el caso de las figuras simétricas, como la que podemos apreciar en la figura. Observemos que con respecto al eje de simetría van a haber siempre dos diferenciales de área equivalentes a cada lado. Cada diferencial de área, por efecto de su masa, va a ejercer una fuerza. Esta fuerza multiplicada por la distancia x va a generar un momento en este sentido. Por su parte, el diferencial de área del otro lado me va a generar un momento en el sentido contrario, manteniendo el equilibrio con respecto al eje centroidal. En el caso de figuras que poseen dos ejes de simetría, nosotros podemos establecer que siempre el centroide va a estar ubicado en la intersección de estos dos ejes. La misma situación la podemos apreciar en el caso del triángulo, donde al interceptar dos ejes de simetría encontramos la ubicación del centroide. En los casos en que no tenemos doble eje de simetría, únicamente podemos decir que el centroide va a estar ubicado sobre el eje de simetría, pero no podemos establecer exactamente a qué distancia con respecto a la base, por ejemplo. Esta figura de acá nos representa un caso especial donde nos muestra que la simetría no necesariamente tiene que ser vertical u horizontal. Sin embargo, en este caso tampoco podemos decir exactamente
en qué punto del espacio va a estar ubicado nuestro centroide. Parte de lo que vamos a aprender a continuación corresponde a encontrar la ubicación del centroide con respecto a un punto de referencia para figuras geométricas compuestas. Para el caso de una placa de geometría cualquiera, podemos asumir que ésta está compuesta por infinidad de placas más pequeñas, que están ubicadas a una distancia x/1 y y/1 de los ejes coordenados. Si nosotros sumamos el efecto que ejerce la fuerza sobre cada una de estas áreas, pues vamos a encontrar el peso total del cuerpo. Si esta área se vuelve lo suficientemente pequeña, vamos a decir entonces que el peso va a ser igual a la integral de las dw. Lo mismo ocurre con los momentos. Entonces, cada una de estas superficies de área va a generar un momento con respecto a los ejes X o Y. Podemos decir que el momento que genera la fuerza total por el X barra total va a ser igual a la sumatoria de los X barra sub I, que vendrían a ser X barra 1, X barra 2, por el delta W. Lo mismo va a ocurrir cuando hacemos momentos con respecto a X. Lo que va a cambiar entonces es la distancia, que ya no va a ser X barra, sino Y barra. Cuando las áreas se vuelven nuevamente más pequeñas, vamos a encontrar entonces que se nos transforman en unas integrales de área. Estas integrales se pueden resolver para figuras geométricas sencillas, aunque es mucho más práctico utilizar las tablas que aparecen en los libros de estática. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen que nos permite calcular la ubicación de los centroides para un triángulo, para una semicircunferencia y para un cuarto de circunferencia. Existen también muchas figuras que tienen una geometría más compleja, pero en muchos casos esta geometría se puede simplificar a partir de varias figuras geométricas conocidas. Por ejemplo, la de acá está compuesta prácticamente por dos triángulos y un rectángulo. Nosotros, a partir de la ubicación de los centroides de estas figuras conocidas, podemos establecer el centroide de la figura compuesta, aplicando lo que vimos en la presentación anterior, que la ubicación del centroide total por el peso total del cuerpo va a ser igual a la sumatoria de los X barra sub I por W sub I, o Y barra sub I por W sub I para el caso de momentos con respecto a X. Para entender estos conceptos los vamos a aplicar a la solución del siguiente ejercicio, que nos pide encontrar los primeros momentos con respecto a X y la ubicación del centroide de la placa plana mostrada en la figura. Como primera medida, vamos a descomponer la placa en figuras geométricas conocidas. La primera corresponde a este rectángulo. La segunda al triángulo de la parte inferior. La tercera a esta semicircunferencia de 120 milímetros de ancho. A esta suma de áreas debemos quitarle el agujero que corresponde a la circunferencia que señalamos acá. Una vez ya tenemos dividida nuestra superficie en varias de figuras geométricas conocidas, construimos la siguiente tabla. En la primera columna aparece el componente que vendría a ser el rectángulo, el triángulo, el semicírculo y el círculo. A continuación vamos a calcular las áreas expresadas en milímetros cuadrados. Para el rectángulo el área es el producto de la base por la altura, 120 por 80 milímetros.
Para el triángulo, un medio de la base por la altura, que nos da un medio de 120 por la altura, que son 60. Para la semicircunferencia vendría a ser pi por radio al cuadrado dividido entre 2. Y para la circunferencia, pi por radio al cuadrado. Importantísimo acá tener en cuenta el signo negativo porque se trata de un agujero. A continuación vamos a encontrar las distancias x barra y y barra. Para ello tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a trabajar con respecto a un punto o a unos ejes de referencia. En este caso están pintados acá los ejes X y Y. Desde este punto, que correspondería a 0,0, vamos a encontrar la ubicación de los diferentes ejes centroidales en X y Y. Comencemos con nuestro rectángulo. Entonces, en X vamos a tener que avanzar 60 milímetros, que es lo que aparece acá. Y en Y, 40 milímetros. En el caso de nuestro triángulo, sería un tercio de la base, que correspondería a 120 dividido entre 3, nos da 40. Y un tercio de la base nuevamente, que vendría a ser 60 dividido entre 3, 20. Pero como estamos bajando en Y, colocamos nuestro signo negativo. Para la semicircunferencia tendríamos, en X está en la mitad, así que sería la mitad de 120, 60. Y en Y debemos calcular 3/4 de R sobre pi, que nos da 25.46. Esta es la distancia desde aquí hasta acá, a la cual le debemos sumar los 80 con respecto a nuestra referencia en X. Así que 80 más 25.46 nos da 105,46. Finalmente vamos con el agujero y las distancias serían 60 en las X, que corresponde a la mitad de los 120 de acá, y 80 en las Y, que es esta distancia de acá. Una vez tenemos los valores de X barra y Y barra, vamos a encontrar los momentos de área de cada una de las figuras individuales, que va a ser igual al producto de X barra por A y de Y barra por A. Solo vamos a ejemplificar uno para que lo tengamos claro. Entonces vamos a multiplicar 60 por 9600 y obtenemos 576 por 10 a la 3. Una vez tenemos construida nuestra tabla, vamos a encontrar la sumatoria de cada columna. Cuando sumamos todos estos elementos, teniendo en cuenta los signos negativos para los agujeros o las posiciones negativas con respecto a nuestros ejes coordenados, encontramos los momentos con respecto a Y y con respecto a X. Como ya nosotros tenemos nuestros primeros momentos de área, Qx va a ser igual a la sumatoria de los Y barra por A, que nos dio 506.2 por 10 a la 3 milímetros cúbicos, y el momento de área Qy va a ser igual a la sumatoria de los X barra por A, que nos dio un valor de 757.7 por 10 a la 3. Ahora, con estos momentos de área, vamos a poder encontrar la ubicación del centroide. Y vamos a decir que X barra total de la superficie compuesta por el área total va a ser igual a la sumatoria de los X barra sub I por A sub I. X barra total es la incógnita que yo quiero despejar. La sumatoria de áreas la podemos ver acá, corresponde a la suma de todas las áreas de nuestra figura compuesta, que nos dio 13.828 por 10 a la 3 milímetros al cuadrado. Va a ser igual a esta sumatoria de X barra por A, que nos dio 757.7.
De aquí pasamos este valor a dividir y obtenemos que x barra es igual a 54.8. De manera análoga vamos a decir que la distancia y barra de la superficie compuesta por el área total va a ser igual a la sumatoria de los y sub i a sub i de cada uno de los elementos que la componen. Por lo tanto, y barra va a ser igual a la división entre 506.2 sobre 13.828 por 10 a la 3, que nos da 36,6 milímetros. Esas distancias las podemos apreciar en el gráfico de acá. Entonces, con respecto al eje X, el centroide de la figura compuesta está ubicado a 54,8 milímetros. Y con respecto al eje Y, está ubicado a 36,6 milímetros. Este sería el valor del centroide de toda nuestra figura compuesta. En el caso de las figuras de alambre, por ejemplo, en muchos casos la ubicación del centroide está fuera de ella. Y no vamos a utilizar los momentos de área, sino los de longitud. También para cada una de estas secciones tenemos tablas que nos indican la ubicación del centroide para estos elementos de líneas. En la práctica puede ser algo tan sencillo como un alambre o tan complejo como una tubería. Resolvamos el siguiente ejemplo, que nos dice que la figura mostrada está hecha a partir de un pedazo de alambre delgado y homogéneo y nos pide determinar la ubicación de su centro de gravedad. Nuevamente vamos a dividirlo en figuras geométricas conocidas, en este caso son segmentos de recta. La ubicación del centroide de un segmento de recta está exactamente en la mitad de él. Para este triángulo tenemos tres segmentos que corresponderían a AB, ABC y a AC. La longitud de cada uno sería 24 pulgadas, 26 pulgadas y 10 pulgadas. Ahora procederemos a encontrar los X barra y los Y barra. Para el segmento AB, X barra estaría ubicado en la mitad de la longitud, que corresponde a 12. Y Y barra, en este caso sería 0, porque el segmento está directamente sobre el eje X. Para nuestro segmento BC, nosotros tenemos que tener en cuenta que la mitad de esta sección va a estar exactamente en el punto de intersección de la mitad del eje X y la mitad del eje Y. Es decir, 24 entre 2 y 10 entre 2. 24 entre 2 nos da 12 y 10 entre 2, 5. Para el segmento AC, el valor de X va a ser 0 porque está sobre el eje Y la distancia al centroide que correspondería a este punto sería la mitad de 10, que es 5. Démonos cuenta que no estamos trabajando con áreas, sino con longitudes. Entonces lo que vamos a encontrar es X barra por L. 24 por 12, 288. 24 por 0, 0. Una vez construimos nosotros cada una de las filas, pues vamos a sumar los valores de las columnas. Entonces 288 más 312 nos da 600. Y para el caso de la sumatoria de los Y barra sub L, 130 más 50 nos da 180. La sumatoria de las longitudes aparece en esta columna de acá. 24 más 26 más 10 nos da 60. Y aplicamos nuestra ecuación que nos dice que el centro de barra, el centroide X barra de la superficie compuesta por la longitud total va a ser igual a la sumatoria de los X barra sub I, L sub I.
Nos queda entonces que x barra grande por 60, que es la longitud total, va a ser igual a 600 pulgadas cuadradas. Dividiendo obtenemos que x barra va a ser igual a 10 pulgadas. Para el caso de y barra tenemos nuevamente que la longitud total es de 60 pulgadas y la sumatoria de y barra L nos da 180 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, y barra va a ser igual a 180 entre 60, que nos da 3 pulgadas. De tal forma que nosotros podríamos tener aquí nuestro elemento y vamos a tener que en X la distancia va a ser 10 pulgadas. Y en Y, 3 pulgadas. Y barra igual a 3 pulgadas. Y esto sería X barra. Y en este punto estaría ubicado el centroide de la superficie compuesta. Con eso damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.